Hola, bienvenidos a Espacio Gente para el diario La Estrella de Panamá. Les saluda Yandira Núñez. En esta entrega nos acompaña Dante Mossi, quien es el actual presidente ejecutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica. Además, es doctor en Economía con especialización en Finanzas Públicas. Doctor, bienvenido a Espacio Gente. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias por invitarme a la orden. Gracias a usted por hacer un espacio en su agenda para acompañarnos. Doctor Mossi, recientemente el Banco Centroamericano de Integración Económica y la Corporación Financiera Internacional del Grupo Banco Mundial suscribieron un memorando de entendimiento para promover la participación privada en proyectos en la región centroamericana y me llamó especial la atención que se enfoquen en oportunidades como las asociaciones público-privadas. Quisiera preguntarle cuáles son las previsiones en torno a este tema. No, muchas gracias. Mira, primero que todo, pues sí, primero que todo, el BESI ha estado muy enfocado en atender a Panamá, en lo que considere Panamá prioritario, donde el BESI puede hacer una diferencia. Y desde el año pasado hemos conversado con el gobierno y algo que nos dijeron como resultado de la pandemia era la importancia de trabajar en el modelo de asociación público-privada o APP, porque el gobierno obviamente tiene mucha deuda y querían pues involucrar al sector privado más y más en obras de infraestructura donde el sector público, a pesar de que lo puede hacer, porque Panamá tiene un buen riesgo de inversión, no desean hacerlo para no agregar más deuda al país. Entonces, con eso dicho, se nos indicó de la creación de la unidad de APPs, una unidad que dependía de la presidencia y quería fortalecerse. Entonces el BESI otorgó una cooperación técnica de más o menos $1 millón, un poquito abajo de $1 millón. Se contrató, se hizo un concurso, se contrató una empresa que le ayude pues a esta unidad APP a fortalecerse y ser competitiva, ¿verdad? Y obviamente es muy importante que el gobierno tenga la fortaleza a la hora de trabajar con estos concursos que se hacen para tener el mejor trato posible. Entonces, por ese lado, pues estamos contentos de que es una prioridad de gobierno y el gobierno pues ha tocado varias puertas. En cuanto a APP en específico, estamos trabajando con el Ministerio de Obras Públicas en el tema de un corredor carretero en David. Pero con esto dicho, obviamente, pues el gobierno dijo, ustedes pueden eh, reunirse los donantes más grandes, más importantes de APP, para darnos el mejor consejo. Y entonces, en este sentido, trabajamos muy bien con el Grupo Banco Mundial y con IFC, y la idea es simplemente colaborar, porque obviamente queremos que Panamá reciba las mejores empresas posibles para que hagan las obras de inversión de calidad. Entonces, la experiencia de Banco Mundial, particular IFC, es muy amplia en todo el mundo, ¿verdad? No solamente de la región, y eso trae un sabor adicional a las transacciones. Y la idea es que vamos a colaborar en estos proyectos para ver de qué manera, pues, nos aseguramos de que Panamá, cuando licite estas obras públicas en este nuevo modelo, esas transacciones sean exitosas y sean de calidad. Doctor Mossi, la pobreza y las desigualdades sociales tan marcadas en nuestra región y también en Panamá son algunas de las mayores preocupaciones. ¿De qué manera, doctor, quizás explicándolo a nuestra audiencia, grosso modo, ha contribuido o prevé continuar contribuyendo el banco con Panamá para, digamos, enfrentar este tema de la pobreza y la desigualdad? Sí, mire, uno de los temas, o sea, obviamente la agenda es bastante amplia, como usted lo dice. En Panamá, o sea, quiero hacer esta acotación. Panamá es uno de los países más ricos de la región centroamericana, pero obviamente dentro de esa riqueza hay personas que simplemente no están disfrutando, ¿verdad? Esa riqueza de la misma manera. Y hay dos maneras de hacerlo, ¿verdad? Una de ellas fue el programa del Vale Digital, ¿verdad? Que estamos siendo parte de ese financiamiento, ¿verdad? Que es para las personas que tuvieron que quedarse en casa, ¿verdad? Y tener algún subsidio, ¿verdad? Para poder subsistir durante esta época tan difícil. Pero también la otra dimensión es darle esas necesidades básicas insatisfechas.
por ejemplo, acceso a electricidad, acceso a agua y saneamiento, y una serie de medidas, ¿verdad?, que le ayuden a la gente pobre a salir de la pobreza, a hacer sus propios pequeños negocios. Entonces, en ese sentido, estamos haciendo eh, eh, un par de cosas que creo que son muy importantes en Panamá. Estamos trabajando para ayudarle a la empresa de transmisión eléctrica a llevar a más panameños el servicio de electricidad con calidad. Y eso realmente para nosotros es muy importante. Asimismo, también estamos trabajando en el tema de desarrollar facilidades para generar medicamentos y vacunas. Y aquí el Centro de Investigación Gorjas, ¿verdad? Y obviamente estamos también haciendo un concurso y yo sé que es un concurso, así que no hay favoritos ni mucho menos, pero obviamente el hecho de que Panamá ya tenga un centro de investigación, ¿cómo se llama?, en sus planes lo hace muy apetecido. Estamos en una competencia regional con fondos coreanos para instalar un centro de manufactura de bienes médicos, incluyendo vacunas. Entonces, los países que estén más avanzados, y obviamente Panamá es uno de ellos, se vuelve muy atractivo para poner ese centro de producción regional en Panamá. Así que estamos trabajando, como dicen, en lo que el banco es competitivo en Panamá, en generar esas oportunidades. Así que para nosotros pensamos que si vuelve otra pandemia, que ojalá no sea muy pronto, pero si viene, que estemos con el material médico a primera mano y no tener que depender, ¿verdad?, de importaciones en un momento donde todos importan, entonces no hay, ¿verdad?, a la hora de la hora. Entonces, Panamá ha sido uno de los países que ha sido más afectado por el COVID en temas de personas infectadas, ¿verdad? Y obviamente hay varias razones, pero una de las razones es que el cierre no ha sido tan drástico, ¿verdad?, como fue en Centroamérica Norte, donde realmente se cerró la economía de un solo. Panamá, obviamente, como un hub mundial, no puede hacer eso, ¿verdad? Bien comprendido. Eh, pero a la hora de estas enfermedades es bueno tener la facilidad de producción, no solamente de medicinas y vacunas, sino que también de insumos básicos, ¿verdad? Jeringas, kit de prueba, que son tubos de ensayo con hisopos, cosas que normalmente están disponibles, pero que en una crisis se desaparecen. Entonces, es necesario hacer el nearshoring, es decir, cómo hacer con más los centros de producción a donde es demandado. Entonces, en este caso, nuestro nuevo socio del BESIE, que es Corea, ha hecho una apuesta que con Panamá podemos cumplir esas promesas. El doctor Martín Rama, economista jefe del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, mencionaba en una entrevista para la revista Forbes en junio que la deuda pública, la formalización de la economía, la tendencia hacia el populismo y el acceso desigual a la vacunación son algunas de las preocupaciones, ¿no?, que giran alrededor de toda esta crisis post-COVID. ¿Usted coincide en ello? Sí, mire, es evidente que sin una campaña de vacunación agresiva no vamos a salir de esta crisis. Y obviamente, y Panamá no es extraño, o sea, a mí me ha tocado verlo por toda la región de los países BESIE, simplemente no nos venden vacunas. Entonces, el BESIE en esta ecuación quiso facilitar ese proceso y pusimos a disposición de los países 800 millones de dólares para comprar vacunas. Eh, y lo curioso es que con la disponibilidad en mano, a tasas de interés históricamente bajas, nadie nos quería vender vacunas. Y hablo de diferentes países, ¿no? Yo tuve el privilegio de hablar con una farmacéutica y me dijeron, Dante, gracias por llamarnos, pero nosotros le vendemos directamente a los países, no intermediamos con nadie. Entonces, gracias y nos vemos en otra ocasión. O sea, no se pudo hacer mucho ahí, ¿verdad? O sea, entonces, y el consejo que nos dieran, sigan ofreciendo financiamiento porque realmente aquí hay una cola de compradores y lastimosamente, obviamente, hay países muy grandes como Europa, como Estados Unidos, que hicieron órdenes masivas, ¿verdad? De 100, 200, 300 millones de vacunas y dejaron al mundo en desarrollo sin vacunación.
Entonces, hacemos lo que se puede, ¿verdad? Como países en vacunar a nuestras personas y esto, ¿verdad? Va a generar esta protección de rebaño y hasta que no suceda eso, no vamos a poder entrar a un modo completo de recuperación de la economía. Y obviamente, pues con los pocos avances que se han hecho, ya la economía da señales. Panamá es una de las pocas economías en América Latina que va a crecer a niveles realmente récord. Así que, y quiero hacer una acotación, yo sé que esto es, o sea, Panamá es un centro de financiero global, pero quiero comentarle que nosotros tenemos un programa de apoyo a la pequeña y mediana empresa y Panamá es uno de los países que más nos lo absorbe. Yo siempre digo, ¿cómo es posible que Panamá, siendo un centro financiero global, absorba tantos recursos financieros para mi pyme? Pero quizá eso es lo importante, que es un producto dirigido a la pequeña y mediana empresa panameña, ¿verdad? Que le apuesta, que vive en Panamá, ¿verdad? Que apuesta su capital porque viven en Panamá. Entonces, en ese sentido, este programa de pequeña y mediana empresa se ha convertido en un programa insignia, ¿verdad? En Panamá es, si ahora no me falla, creo que es el segundo país que más absorbe estos recursos y tiene un fondo de garantías inclusive que lo hace sumamente atractivo y obviamente pues genera mucho bienestar porque genera empleo local, ¿verdad? O sea, que es usualmente el problema más grande, ¿verdad? Sí, doctor, se adelantó un poco a mi siguiente pregunta y Perdón. era precisamente cuáles son las previsiones del BESI para Panamá al término de 2021. Me parece interesante esa evaluación que hace usted sobre cómo la economía panameña se levantará luego de esta crisis. Sí, no, sin lugar a dudas, para nosotros hay dos economías anclas de Centroamérica. Que son República Dominicana y Panamá. Son las dos economías más grandes de la región y que están mostrando dinamismo, o sea, con tasas de crecimiento esperadas para este año, muy por arriba de las que se estimaban hace un año, ¿verdad? O sea, hace un año la contracción fue fuerte y la pregunta es, ¿quién va a salir primero? Y la verdad es que no, o sea, para serle franco, y yo quiero ser muy honesto con esto, Panamá es de las economías muy especiales. Y obviamente como es un centro logístico global, y a pesar de que hay enfermedades, pues igual hay que mover lo que se requiere durante la pandemia. Entonces Panamá no puede parar, tiene que seguir trabajando, ¿verdad? Y por eso comprendo un poco la dualidad del gobierno. ¿Qué hago? ¿Cierro la economía totalmente? O sea, obviamente la economía global no puede vivir con un Panamá cerrado. O sea, la economía sufriría mucho si Panamá cierra. Entonces, la buena noticia de eso es que obviamente los inversionistas le siguen apostando a Panamá. Las calificaciones de riesgo de Panamá son muy buenas. O sea, yo o sea, esperaba que hubiese un desfile de bajas de calificaciones de toda la región centroamericana y no, no ese es el caso, ¿verdad? De Panamá y Dominicana, lo cual es bueno. O sea, en el mundo donde todo el mundo tiene una perspectiva desfavorable o pesimista, Panamá ha mantenido su perspectiva de crecimiento estable, lo cual es un indicador de que el mundo le sigue apostando a Panamá, los panameños le apuestan a Panamá, que eso es lo que quería un poco aterrizar. Estas líneas de mi pyme, para mí son una mejor indicación de la reactivación de la economía real, de la economía del papá y mamá o del negocio del barrio, que es el que genera el empleo local, ¿verdad? Y ahí es donde yo miro que realmente ha habido una toma de ese sector por resurgir, ¿verdad? Y reinventarse en medio de esta crisis. Así que la perspectiva que tiene el BCE para Panamá es muy buena. Nosotros estamos, como el BCE puede financiar sector público y sector privado, vemos un poco las dos caras, ¿no? Vemos a un gobierno muy cauto por el tema de deuda, que no quiere tomar más deuda a menos que sea muy necesario, pero también miro a un sector privado que le apuesta a las inversiones del sector público que el sector público no puede hacer. Y déjeme enseñarle una que yo creo que es histórica y yo le estoy apostando mucho, y es a la interconexión eléctrica con Colombia. Estamos financiando los estudios para la empresa ISA en el lado colombiano para completar el estudio de la interconexión eléctrica entre Colombia y Panamá, lo cual le va a dar seguridad energética no solamente a Panamá, sino que a toda Centroamérica. Y también estamos viendo proyectos de generación de energía renovable en Panamá
o el día de hoy. Porque el sector privado no puedo decir de nombres, pero sí estamos trabajando en ello y eso no lo hemos visto en todos los países. Así que creo que el sector privado le está apostando a Panamá, tanto el sector privado panameño como el sector privado global en Panamá. Así que la perspectiva es muy optimista y yo la verdad que le puedo comentar algunos desarrollos de expectativas para Panamá de parte del BCE a nivel centroamericano. ¿Por qué Panamá para nosotros es tan importante? Doctor, a propósito de todo esto que comenta de apoyo a las MIPYMES y de que es un sector fundamental, ustedes también recientemente en alianza con ONU Mujeres realizaron el lanzamiento oficial de una contribución no reembolsable por $1 millón, ¿no? Para apoyar precisamente el crecimiento de este sector, pero liderado por mujeres. ¿Cómo valoran actualmente el acceso de las mujeres a financiamiento, que también ha sido una de las preocupaciones en Latinoamérica en general? Mire, yo creo que ese es como es un caso de estudio. Hoy fue el lanzamiento y yo creo que esa fue un poco la reacción de muchos. ¿Cómo es posible que el Banco Centroamericano esté recibiendo una donación de ONU Mujeres? Usualmente es al revés, pero le cuento un poco cuál fue la razón que ONU Mujeres decidió aliarse con el BCE en este programa. Conversamos con ONU Mujeres desde el año pasado y este programa, como le comentaba yo, de apoyo a mi pyme, ha sido muy exitoso. Entonces, el programa con ONU Mujeres es cómo incidimos a que estos pequeños negocios liderados por mujeres que ya tienen un préstamo, ¿cómo pueden acceder a un segundo préstamo? Le doy un ejemplo. Supóngase que un negocio de alimentos que vendía en una cafetería, pero ahora por la pandemia no quiere vender con que la gente llegue a comer al sitio, sino que quiere cambiar el modelo y hacer un modelo de delivery, por ejemplo. Entonces necesita comprar motocicletas y contratar, ¿cómo se llama?, conductores de esas motocicletas. Entonces, el modelo que el BCE diseñó en marzo del año pasado fue de dar un fondo de garantías, de manera que si un pequeño empresario pedía, por ejemplo, $100,000, de esos $100,000, $75,000 van a estar garantizados por el BCE y $25,000 en garantías. O sea que si esa pequeña empresaria va a un banco a pedir un préstamo por $100,000, le van a decir, deme garantías por $25,000, porque el restante de $75,000 está garantizado por el BCE. Y eso fue lo que a ONU Mujeres le encantó. O sea, entonces dice que esta parte de Fondo de Garantías se focalice en negocios liderados por mujeres que puedan recibir ese beneficio único y exclusivamente si son negocios dirigidos por mujeres. Y eso es lo que estamos haciendo ahora y así que Panamá va a recibir una parte interesante de este programa. Suena poco dinero, pero recuerden, es un fondo de garantía. Quiere decir de que si alguien no paga, el fondo de garantía le va a pagar al banco lo que dejó de pagarse empresario, ¿verdad? Y déjeme decirle que en la estadística que hemos tenido aquí en el banco, las mujeres usualmente tienen un mejor récord de pago que los hombres. Sí, con mucha vergüenza lo digo, pero es la verdad. Así que son más responsables, son jefes de hogares y tienen obviamente responsabilidades que no pueden renunciar, ¿verdad? Entonces las hace un poquito más responsables en el mundo de los negocios. Doctor Dante Mossi, presidente ejecutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Espacio Gente para el diario La Estrella de Panamá, doctor. A la orden. Tenga buen día. Gracias.